Mi nombre es Nehemías, y esta es mi historia. Vivía en Susa, la capital del Imperio Persa, sirviendo como copero del rey Artajerjes. Mi trabajo era servir el vino al rey, una función de gran confianza. Sin embargo, aunque estaba físicamente presente en Susa, mi corazón permanecía en Jerusalén, la ciudad de mis antepasados. Un día recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, que había regresado de Judá con un grupo de hombres. Les pregunté sobre el estado del pueblo que había escapado del exilio y sobre la ciudad de Jerusalén. Sus palabras cayeron como un golpe sobre mí. Los que sobrevivieron al cautiverio están en gran miseria y vergüenza. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas fueron quemadas por el fuego. Al escuchar esto, mi corazón se aplastó. Me senté, lloré y lamenté durante varios días. El peso de la noticia me quitó el apetito y me sumió en una profunda oración y ayuno ante el Dios de los cielos. Sabía que, aunque estaba lejos, Dios había puesto una carga en mi corazón para interceder por mi pueblo y por Jerusalén. Oré con todo el fervor que tenía diciendo: «Oh Señor, Dios de los cielos, grande y temible, que guardas la alianza y la misericordia con los que te aman y obedecen tus mandamientos, inclina tus oídos y abre tus ojos para la oración de tu siervo». Sabía que la reconstrucción de Jerusalén sería un desafío enorme, pero Dios me había llamado. No sabía cómo sería posible, siendo solo un copero, pero lo entregué en manos de Dios. Todo comenzaría con esta oración. A pesar de la tristeza, continué en oración y ayuno durante varios días, pidiendo a Dios dirección y valentía para actuar. Sabía que lo que venía no sería fácil. El rey Artajerjes era un hombre poderoso, y pedirle algo tan grande como la reconstrucción de Jerusalén sería arriesgado. Incluso siendo su copero de confianza, temía por mi vida. Durante 4 meses continué orando. Pedía a Dios que abriera una oportunidad y me diera éxito en la presencia del rey. Sabía que el éxito dependía totalmente de la gracia de Dios. Finalmente, un día, mientras servía al rey, él notó la tristeza en mi rostro. Esto era algo inusual, ya que siempre me presentaba alegre ante él. El rey me preguntó: «¿Por qué tu rostro está triste, si no estás enfermo?» Esto solo puede ser tristeza de corazón. En ese momento mi corazón se aceleró. Estaba muy asustado, porque sabía que mostrar tristeza ante el rey podría ser considerado una grave ofensa. Pero me di cuenta de que esa era la oportunidad que Dios me había dado. Entonces, con valentía respondí al rey: «Que el rey viva para siempre. ¿Cómo no podría estar triste cuando la ciudad donde están sepultados mis padres está en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego?» El rey me miró con seriedad e hizo una pregunta que cambiaría todo. «¿Qué deseas?». Ante la pregunta del rey, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Todo lo que había orado en los últimos meses se resumía en ese momento. Hice una breve oración en mi corazón, pidiendo a Dios sabiduría. Entonces, con valentía, respondí: «Si le parece bien al rey, y si tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, te pido que me envíes a Judá, a la ciudad donde están sepultados, a mis padres, para que la pueda reconstruir». El silencio flotó en el aire por un momento, mientras el rey ponderaba mi solicitud. El miedo aún me rondaba, pero, para mi sorpresa, el rey Artajerjes respondió: «¿Cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo regresarás?». Con el corazón más tranquilo respondí al rey, estableciendo un plazo para mi misión. El rey aprobó mi solicitud y, en un gesto que no esperaba, también me preguntó si había algo más que necesitara. Aproveché la oportunidad y pedí cartas para los gobernadores de la región más allá del río Éufrates, garantizando mi paso seguro hacia Judá. También pedí una carta para Asaf, el guarda de los bosques del rey, para que me proporcionara suficiente madera para reconstruir las puertas de la ciudadela, los muros de Jerusalén y la casa donde residiría. El rey concedió todo lo que pedí, y además envió conmigo oficiales y caballería para mi protección. La mano bondadosa de Dios estaba claramente sobre mí, y sabía que Él había respondido a mis oraciones. Ahora, con todo listo, me preparaba para partir hacia Jerusalén. El camino sería largo,
y el desafío aún mayor, pero mi corazón estaba firme en la misión que Dios había puesto ante mí. Con las cartas del rey en mano y escoltado por oficiales y caballeros, comencé el largo viaje de aproximadamente 1.300 kilómetros hasta Jerusalén. Mientras viajaba, reflexionaba sobre el favor de Dios y la magnitud de la misión que tenía por delante. Los muros destruidos de Jerusalén no solo eran un problema físico, representaban la vulnerabilidad y la vergüenza de mi pueblo. Llegué a la región de los gobernadores al otro lado del Éufrates, entregué las cartas del rey y continué mi viaje con seguridad. Sin embargo, pronto enfrenté oposición. 2 hombres, Sanbalá el horonita y Tobías el amonita, se sintieron profundamente incómodos al saber que alguien estaba interesado en el bienestar de los israelitas. La hostilidad de ellos no me afectó en ese momento, pues estaba decidido a cumplir el plan que Dios había puesto en mi corazón. Después de un largo y agotador viaje, finalmente llegué a Jerusalén. Ver la ciudad con mis propios ojos fue un momento agridulce. Por un lado estaba en casa, la tierra de mis antepasados. Por otro, Jerusalén estaba en ruinas, tal como Sepi había descrito. Las paredes rotas y las puertas quemadas eran un testimonio de las décadas de sufrimiento y abandono. Al llegar, pasé 3 días en silencio, sin decirle nada a nadie sobre mis planes. Durante ese tiempo, observé y me preparé. Sabía que para que el proyecto de reconstrucción fuera exitoso, necesitaría una estrategia sólida. Era necesario ver con mis propios ojos el estado exacto de los muros antes de comenzar a actuar. En la quietud de la noche, decidí salir a inspeccionar los muros destruidos de Jerusalén. Llevé conmigo solo a algunos hombres y no revelé a nadie los planes que Dios había puesto en mi corazón. Sabía que antes de cualquier acción era necesario entender la magnitud del trabajo que me esperaba. Monté en mi caballo y salí por la puerta del valle, pasando por el pozo del dragón y por la puerta del monturo. A medida que avanzaba, veía de cerca la extensión de la destrucción. Los muros estaban completamente derrumbados y las puertas quemadas por el fuego. En algunos lugares los escombros eran tan grandes que el caballo no podía pasar, y tuve que continuar a pie. La escena era desoladora, pero al mismo tiempo sentí un fuerte llamado. Esos escombros no eran el fin. Sabía que Dios había puesto un propósito en mi corazón para restaurar Jerusalén, y por más difícil que pareciera la tarea, confiaba en que, con su ayuda, lo lograríamos. Después de completar mi inspección, regresé sin haber dicho nada a los sacerdotes, nobles oficiales, ni a ninguna otra persona involucrada en el trabajo. La estrategia aún debía ser preparada, y quería estar seguro de que cuando hablara, estaría completamente listo para liderar al pueblo. Después de la inspección secreta de los muros, llegó el momento de compartir mi visión con los líderes y el pueblo de Jerusalén. Sabía que no podría realizar esta obra solo y que necesitaría el apoyo de todos. Llamé a los sacerdotes, nobles y oficiales para una reunión y por primera vez revelé el plan que Dios había puesto en mi corazón. Les dije: ustedes están viendo la difícil situación en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido quemadas. Vamos a reconstruir el muro de Jerusalén para que no seamos más una vergüenza. Expliqué cómo la mano de Dios había estado sobre mí y cómo el rey Artajerjes me había concedido todo lo que necesitaba para comenzar la obra. Al escuchar esto, los líderes y el pueblo se llenaron de un nuevo ánimo. Respondieron: comencemos la reconstrucción. Y así, con la gracia de Dios, comenzaron la buena obra. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la oposición se intensificara. Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Pero no me dejé abatir. Respondí firmemente: el Dios de los cielos es quien nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos la reconstrucción, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Con esta declaración, quedó claro que la obra no solo era una reconstrucción física, sino un acto espiritual de restauración.
No solo estábamos reconstruyendo un muro, estábamos reconstruyendo la dignidad y la protección del pueblo de Dios. Con la decisión tomada, el pueblo de Jerusalén se movilizó para comenzar la reconstrucción. Cada familia y grupo recibió una parte específica del muro para restaurar. Hombres de diferentes orígenes, sacerdotes, levitas, comerciantes e incluso orfebres, dejaron de lado sus ocupaciones diarias para dedicarse a la obra. Lo que nos unía era la determinación de ver a Jerusalén segura nuevamente. La reconstrucción comenzó en las puertas de la ciudad, los puntos más críticos, donde los enemigos podían atacar. Las puertas de las ovejas y la del pez fueron las primeras en ser restauradas, y el trabajo se extendió por toda la extensión de las murallas. Las familias trabajaron juntas, y el muro comenzó a cobrar forma. Sin embargo, como era de esperar, los enemigos continuaron intentando desmoralizarnos. Sanbalat se enfureció al ver que el trabajo avanzaba, y junto con sus aliados comenzó a ridiculizar nuestro esfuerzo. Decía, ¿qué están haciendo esos débiles judíos? ¿Van a restaurar el muro? ¿Van a ofrecer sacrificios? ¿Lo terminarán? ¿Todo en un solo día? Tobías el amonita se burló aún más. Lo que están construyendo no es nada. Hasta una zorra subiendo derribaría ese muro de piedras. Ante las burlas y el desprecio, recurrí a lo que mejor sabía hacer: orar. Llevé estas palabras ante Dios, pidiendo que Él cuidara de nosotros y convirtiera las provocaciones en contra de nuestros enemigos. Pero en ningún momento paramos el trabajo. A pesar de las amenazas y las burlas, seguimos reconstruyendo el muro, con cada persona trabajando de todo corazón. La oposición no nos iba a impedir, porque sabíamos que la mano de Dios estaba sobre nosotros. Conforme avanzaba el trabajo de reconstrucción, la oposición de nuestros enemigos también crecía. Sanbalat, Tobías y sus aliados no se contentaron solo con burlarse de nosotros. Comenzaron a tramar ataques para impedirnos completar el muro. Cuando supimos que nuestros enemigos planeaban atacarnos por sorpresa, reunimos al pueblo y trazamos un nuevo plan. Dividí al pueblo en dos grupos. La mitad de ellos continuaría trabajando en la reconstrucción, mientras que la otra mitad se quedaría de guardia, armada con espadas, lanzas y arcos. Además, coloqué centinelas en todos los puntos vulnerables del muro. Los trabajadores que cargaban materiales hacían el trabajo con una mano, mientras sostenían sus armas con la otra. Les dije al pueblo, no tengan miedo de ellos. Recuerden que el Señor grande y temible está con nosotros. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Sabíamos que la amenaza era real, pero también sabíamos que Dios nos estaba protegiendo. Los días eran largos y cansados, y muchos de nosotros estábamos de guardia día y noche, sin siquiera quitarnos la ropa para dormir. Yo mismo y mis hombres manteníamos nuestras armas siempre listas, incluso cuando íbamos a buscar agua. A pesar de toda esa presión, el trabajo no se detuvo. Continuamos reconstruyendo el muro, y poco a poco comenzó a tomar forma. Cada piedra colocada era un paso más cerca de la conclusión. Pero sabíamos que los desafíos estaban lejos de terminar. Los enemigos no se rendirían fácilmente, y necesitábamos estar listos para cualquier cosa. Mientras luchábamos por mantener el enfoque en el trabajo y protegernos de los ataques externos, otro desafío comenzó a surgir, esta vez desde dentro. Algunos de los trabajadores comenzaron a quejarse de que estaban enfrentando serias dificultades financieras. Muchos habían hipotecado sus tierras, viñedos y casas para comprar alimentos durante el período de hambre. Otros tuvieron que pedir dinero prestado para pagar los altos impuestos impuestos por el gobierno persa. El peso del hambre y la opresión económica estaba forzando a algunas familias a vender a sus hijos como esclavos para pagar sus deudas. Esto era inaceptable. ¿Cómo podríamos reconstruir los muros de nuestra ciudad si nuestra propia gente estaba siendo oprimida y explotada? Cuando escuché estas quejas, me sentí profundamente indignado. Reuní a los nobles y oficiales y los reprendí duramente. Les dije, están cobrando intereses a sus propios hermanos.
¿Cómo podemos rescatar a nuestros hermanos que han sido vendidos a los gentiles si ahora están siendo vendidos entre nosotros? Los líderes se quedaron en silencio, pues no tenían cómo justificar sus acciones. Entonces, convoqué una gran asamblea y exigí que devolvieran las tierras, viñedos, olivos y casas, que habían tomado como prenda, junto con los intereses cobrados. Para asegurarme de que cumplieran con esta promesa, hice que prestaran juramento ante los sacerdotes y sacudí las mangas de mi manto diciendo: así Dios sacuda de sus casas y de sus bienes a cualquiera que no cumpla con esta promesa. Todos dijeron amén y alabaron al Señor. El pueblo cumplió con lo prometido y con eso pudimos continuar con la obra de reconstrucción sin que la opresión interna siguiera perjudicando nuestro progreso. Sabía que, además de construir muros, era mi deber garantizar que nuestra gente estuviera unida y tratada con justicia. A pesar de resolver los conflictos internos y avanzar en la reconstrucción, nuestros enemigos no se rindieron. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem y los demás se enteraron de que el muro estaba casi terminado, con todos los huecos cerrados, aunque las puertas aún no se habían instalado, intentaron un nuevo ataque, esta vez más sutil. Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje: ven, vamos a encontrarnos en una de las aldeas del valle de Ono. Sin embargo, me di cuenta de que estaban tramando hacerme daño. Sabiendo sus intenciones, envié una respuesta directa: estoy involucrado en una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué debería interrumpir el trabajo e ir hasta ustedes? Insistieron 4 veces, pero cada vez respondí lo mismo. Entonces, en el 5º intento, Sanbalat envió a su sirviente con una carta abierta, acusándome de planear una rebelión contra el rey Artajerjes y de querer convertirme en rey de Judá. Afirmaba que estaba movilizando al pueblo para que me siguiera y que pronto proclamaría mi realeza. Sabía que todo eso era un intento de intimidarme y desacreditarme. Respondí: nada de lo que estás diciendo es verdad, estás inventando todo. Pero no me dejé desanimar por las falsas acusaciones. Seguí orando a Dios, pidiendo que fortaleciera mis manos para completar el trabajo. No se detuvieron ahí. Un hombre llamado Semaías trató de persuadirme de esconderme en el templo, diciendo que mi vida estaba en peligro y que mis enemigos planeaban matarme. Sin embargo, me di cuenta de que él también estaba siendo pagado por Tobías y Sanbalat para desviar mi camino. Rechacé su propuesta diciendo: ¿un hombre como yo huiría? ¿Debería alguien como yo entrar al templo para salvar su vida? No, no lo haré. Con esto sus planes fracasaron una vez más. Sabía que todo eso era una estrategia para asustarme y hacerme rendir. Pero me mantuve firme, y el muro estaba cada vez más cerca de ser terminado. Después de muchos meses de arduo trabajo, vigilancia constante y enfrentamiento de enemigos, tanto de fuera como de dentro, finalmente concluimos la reconstrucción del muro. El trabajo que muchos creían imposible fue terminado en solo 52 días, por la gracia de Dios. Cuando nuestros enemigos se enteraron de esto y todas las naciones alrededor vieron lo que habíamos logrado, se llenaron de mucho miedo y perdieron la confianza. Se dieron cuenta de que esta obra había sido realizada con la ayuda de nuestro Dios. No eran solo piedras y madera lo que mantenía ese muro en pie. Era la mano poderosa del Señor que nos había guiado desde el principio. Sin embargo, incluso con el muro terminado, la oposición continuó. Tobías, que tenía muchos aliados entre los nobles de Judá, seguía enviando cartas para intimidarme. Muchos líderes de Judá mantenían correspondencia con él, pues él era pariente de algunos de ellos y tenía fuertes lazos con las familias de la región. Yo sabía que esos nobles hablaban bien de Tobías delante de mí y luego llevaban mis palabras hasta él. Pero nada de esto podía anular la victoria que Dios nos había concedido. La ciudad de Jerusalén ahora tenía sus muros restaurados y sus puertas instaladas. El pueblo volvió a caminar con seguridad y la vergüenza que pesaba sobre la ciudad fue eliminada. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. Aunque los muros estaban de pie, necesitábamos organizar al pueblo, restaurar el culto al Señor y asegurar que la ciudad
prosperara nuevamente. Sabía que Dios no solo me había llamado para reconstruir los muros físicos, sino también para restaurar la espiritualidad y la vida del pueblo de Jerusalén. La obra apenas comenzaba. Con los muros de Jerusalén finalmente restaurados, sabíamos que el siguiente paso era restaurar la vida espiritual del pueblo. Los muros nos protegían físicamente, pero era nuestra alianza con Dios lo que realmente nos mantendría seguros. Decidimos reunir al pueblo, todos los que habían vuelto del exilio, para una gran asamblea en la plaza, frente a la puerta de las aguas. Llamamos a Esdras, el escriba, para que leyera el libro de la ley de Moisés. Él se colocó en una plataforma elevada y desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó la ley frente a hombres, mujeres y todos los que podían entender. Cuando él abrió el libro, todo el pueblo se levantó en reverencia a la palabra de Dios. Mientras Esdras leía, los levitas ayudaban a explicar el significado del texto, para que todos comprendieran claramente la ley del Señor. Al escuchar las palabras de la ley, muchos en el pueblo comenzaron a llorar, pues se dieron cuenta de cuánto se habían desviado de los mandamientos de Dios durante los años de exilio. El peso del arrepentimiento cayó sobre todos nosotros. Sin embargo, Esdras, los levitas y yo los animamos diciendo: «Este es un día santo para el Señor. No se entristezcan ni lloren, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza». Les dijimos al pueblo que celebraran, comieran y compartieran alimentos con los que no tenían nada preparado, porque este era un día de renovación y celebración. Así, el pueblo se alegró grandemente, porque finalmente comprendieron las palabras de la ley. El arrepentimiento inicial dio lugar a un nuevo comienzo, una restauración espiritual para todo el pueblo de Dios. Con esto, no solo estábamos reconstruyendo la ciudad, sino también restaurando nuestra fe y compromiso con el Señor. Después de ese gran día de lectura de la ley, la vida en Jerusalén comenzó a reorganizarse. El pueblo, ahora con un renovado sentido de propósito y compromiso con Dios, comenzó a seguir los preceptos establecidos en la ley. Celebramos la fiesta de los tabernáculos de una manera que no se había visto desde los días de Josué. Fue una celebración de 7 días, y cada día se dedicó a la lectura y enseñanza de la palabra de Dios. Después de la fiesta, el pueblo se reunió nuevamente en ayuno y se vistió con saco, con tierra sobre la cabeza, en señal de arrepentimiento. Confesamos nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. La liderazgo se presentó ante Dios en oración, reconociendo su bondad y misericordia, a pesar de la desobediencia del pueblo en el pasado. Firmamos un nuevo pacto con el Señor. Yo, junto con los sacerdotes, levitas y líderes del pueblo, firmamos un documento, comprometidos a seguir la ley de Dios con fidelidad. Decidimos observar el sábado, dar los diezmos, cuidar del templo y no mezclarnos con las naciones a nuestro alrededor en matrimonio, para que el pueblo permaneciera santo y separado para Dios. Nombré líderes para vigilar las puertas de la ciudad, los levitas para el servicio en el templo, y organicé al pueblo para que pudiéramos dedicarnos al Señor con todo el corazón. Sabíamos que, sin la guía y protección de Dios, nuestros muros y puertas no significarían nada. La reconstrucción de Jerusalén no era solo levantar piedras y restaurar muros, se trataba de reconstruir una nación bajo los principios y el cuidado del Dios de los cielos. La obra estaba completa, pero el verdadero trabajo de vivir una vida fiel al Señor apenas comenzaba. Y así, la misión que Dios había puesto en mi corazón se cumplió. Jerusalén fue reconstruida, tanto en sus murallas como en la fe del pueblo. La restauración no fue fácil, pero con la ayuda del Señor y la determinación del pueblo, lo logramos. Más que proteger la ciudad, restauramos la esperanza y el compromiso con Dios. Si esta historia te inspiró y deseas escuchar más sobre cómo Dios continúa obrando en nuestras vidas, sigue nuestro canal y acompáñanos con más contenidos como este. No olvides dar like, compartir y activar las notificaciones para no perder ningún nuevo video. Juntos podemos seguir aprendiendo y edificándonos en la fe.